Hola, bienvenidos a la primer clase de este curso de estrategias de cuidado para la salud integral y la autonomía de las personas mayores. Hoy los acompañamos y las acompañamos con Daniela Rimoli. Y bueno, contarles un poco cómo vamos a trabajar en esta primer clase. La idea es ver algunas cuestiones acerca de qué significa la vejez, qué significan los procesos de envejecimiento en las sociedades y ver algunas cuestiones demográficas, ¿no? De cómo fueron transformándose nuestras sociedades y bueno, y trabajar un poco entre todos y todas cómo es esta situación en cada lugar de nuestro país, desde donde cada uno y cada una nos acompañan en estas clases. Así que esa es la propuesta que tenemos para hacerles, hacer un recorrido, pensar entre todos y todas, pensar juntos y bueno, ir avanzando en esta temática. Así que gracias Daniela por acompañarnos en No, por esta favor. primera clase. Un gusto que compartas con nosotros este espacio. Igualmente, gracias. Bien, entonces, si les parece, empezamos vieron que el título del curso dice Estrategias de Cuidado para la Salud Integral. Entonces, bueno, pensar un poco en esta cuestión de cómo pensamos los distintos grupos poblacionales en función de mejorar la calidad de vida de las personas a partir de la posibilidad que tenemos entre todos y todas de generar espacios más seguros de cuidados. Y eso lo habíamos visto en la presentación del curso, ¿no? Cómo el cuidado tenía una dimensión social y una dimensión también subjetiva. Nosotros hoy vamos a ocuparnos de definir un poco de qué se trata este grupo poblacional que tiene que ver con la etapa más avanzada de la vida biológica y les proponemos primero pensar un poco cuáles son los organismos de gobierno que están involucrados en las políticas públicas que se destinan al cuidado de este grupo de la población, ¿no? Entonces, pensar un poco cómo tanto la administración nacional como las jurisdicciones y los gobiernos locales tienen distintos organismos, distintas oficinas, distintas dependencias, desde los cuales las políticas públicas de cuidado dirigidas a este sector de la población se organizan y ponen en marcha una serie de políticas, de recursos, etcétera, eh, para, para esta etapa de la vida, ¿no? Ahora, pensando un poco en el tema de la población adulta mayor o la población de personas mayores, eh, nosotros tenemos una serie de declaraciones, convenciones internacionales, distintos encuentros en los que estas ideas en torno de cómo cuidar en esta etapa de la vida a las personas fue tomando distintas iniciativas y fue tomando distintas propuestas que se fueron moviendo desde el campo social y también desde los distintos gobiernos y pensar un poco en cómo se concibe el tema de la población adulta mayor, ¿no? En ese sentido, ¿cómo definiríamos qué es la población mayor? ¿Qué significa la vejez? ¿Qué significa ser viejo? Todas estas definiciones no son estáticas, sino que se han ido desenvolviendo a lo largo de la historia de diversas maneras. Nosotros lo que tenemos para ofrecer hoy es una pequeña reflexión que nos trae a cuento distintas, ahí voy pasando las filminas que eh, están, si no demoradas. No sé si va pasando. No, estamos en la Ah, clase 1 todavía. Ahí pasó. ay, ahora sí. Bueno, ya estamos todos en el mismo punto. Eh,
Este proceso de envejecimiento tiene 3 dimensiones, en principio. Según la bibliografía que tomemos, va a haber distintas maneras de pensar esta etapa de la vida, pero en líneas generales podríamos pensar en un proceso que tiene diferentes interpretaciones, diferentes planos de análisis, una etapa de la vida en la que convergen distintas formas de aproximarnos a comprender este proceso. Entonces, miraríamos esto desde básicamente 3 núcleos, 3 temas grandes, ¿no? Uno es cómo se define la vejez desde el punto de vista cronológico. Otro tiene que ver con los cambios que se producen en el organismo, o sea, cómo es envejecer, de qué se trata este proceso de envejecimiento en el plano del cuerpo, de la fisiología, las funciones que se modifican, las funciones que se deterioran, qué cambios se producen en la corporalidad, ¿no? Y finalmente, otro plano de análisis, otra definición de qué se trata la vejez o de qué se trata la población mayor, tiene que ver con cómo es esto construido socialmente, ¿no? Qué representaciones sociales en torno de esta etapa de la vida se ponen en juego. Entonces, bueno, remarcar esta triple dimensión de análisis que sería la cronología, ahí cuando hablamos de cómo se define la vejez desde el punto de vista cronológico, por ejemplo, interviene la legislación, cómo se participa del mercado de trabajo, cómo se define la edad activa, cómo se define la edad pasiva. Fíjense que ahí hay una definición de la vejez que tiene que ver con la cronología. Después, sobre todo las ciencias de la salud trabajan mucho sobre las modificaciones en la fisiología, qué capacidad de adaptación a los cambios tienen los distintos sistemas del cuerpo, cómo responden los cuerpos a distintas situaciones como el calor, el estrés, la capacidad de respuesta inmunológica, digamos, cómo funcionan los sistemas en cada etapa de la vida. Entonces hay un proceso de envejecimiento que se definiría a partir de las funciones cognitivas, por ejemplo, o de las funciones más orgánicas. Y una tercera dimensión que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con cuáles son las ideas, las representaciones, cómo definimos entre todos y qué peso tiene en el imaginario colectivo esta cuestión del envejecimiento, ¿no? Sobre esto creo, Dani, que vos vas a trabajar en la clase que viene Sí, muy sí, sí. especialmente. Sí, sí, en la próxima clase vamos a abordar ese aspecto. Así que, bueno, esto no queremos spoilear la segunda clase, simplemente que tengan en cuenta esta triple dimensión. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque a veces hay términos que se usan que limitan la concepción de la que estamos hablando a una de estas 3 dimensiones, ¿no? Por ejemplo, si usáramos el término tercera edad en cualquier circunstancia, es un concepto que está más cerca, digamos, de una mirada sobre el envejecimiento desde el punto de vista social, pero desde el punto de vista fisiológico no dice mucho esto de tercera edad, ¿no? Entonces, por ahí desde la mirada que se puede hacer desde cómo funcionan los sistemas, se utilizarían otros términos. Entonces, pensar esta triple dimensión de análisis nos lleva a pensar también qué términos utilizamos cuando nos estamos refiriendo a las personas mayores y qué estamos diciendo con esa definición, ¿no? Entonces, si solamente lo definimos desde el punto de vista cronológico, también estamos dando cuenta de una dimensión de esta etapa de la vida, pero nos quedan afuera otras definiciones, otras dimensiones. Entonces, volviendo a este eje acerca de cómo el envejecimiento es un proceso social, hoy vamos a trabajar más específicamente sobre esta mirada social y vamos a ver cómo nuestras sociedades han tenido un devenir en su historia en el que
estamos atravesando un proceso de envejecimiento interesante, importante, que nos plantea desafíos enormes en la gestión pública. Entonces, primero que nada, destacar que estamos hablando de un éxito social, o sea, en la medida en que nuestras sociedades son capaces de cuidar mejor a las personas, estas personas logran vivir más años. Entonces, que tengamos una población mayor habla de que hemos sido capaces de sortear muchas dificultades y las personas han logrado atravesar con éxito esas dificultades y vivir más tiempo. Entonces, este proceso de envejecimiento, por un lado, es un proceso que atraviesan las personas en singular, cada una de las personas, digamos, envejecemos en nuestra propia biografía, en nuestro propio recorrido, tenemos nuestra carga biológica, digamos, qué características tenemos, herencia familiar, qué hemos aprendido, qué capacidad de autocuidarnos, qué acceso a los sistemas de salud hemos tenido, qué acceso a los bienes y servicios que la sociedad pone a disposición de la humanidad, cómo hemos podido participar de eso o no, digamos, de qué hemos sido privados, ¿no? En ese devenir de nuestra vida. Ese es un proceso en singular, digamos, individual. Ahora, el proceso de envejecimiento también es un proceso que podemos mirar en términos poblacionales. Y este proceso de envejecimiento tiene que ver básicamente con dos cuestiones de las que se habla mucho y que seguramente todos ustedes tienen muy presentes, que tiene que ver con el aumento de la proporción de personas que alcanzan mayor edad, ¿no? Por sobre las personas más jóvenes. Entonces, ese aumento en la población tiene que ver con un envejecimiento poblacional. Y el otro proceso tiene que ver con el aumento de los años de longevidad que se alcanzan, ¿no? Entonces, este envejecimiento poblacional tiene que ver con esto de cómo vivimos muchos más años y además somos más los que vivimos más años. No sé si queda claro con esta explicación. Ahora, este cambio, esta transformación, esta transición de nuestras sociedades nos van a presentar una serie de características y de desafíos que tenemos que entre todos y todas tratar de gestionar de la mejor manera posible para que esos años de sobrevida sean años de plenitud también, ¿no? Que sean de crecimiento. Si les parece, miramos un poquito qué pasa en la región de América Latina. Ahí nosotros lo que vemos es que en toda América Latina hay un proceso de envejecimiento a partir del siglo XX, sobre todo de la mitad del siglo XX, y hay una expectativa, unas proyecciones, digamos, que se hacen desde las oficinas de demografía de las distintas agencias y ministerios y organismos gubernamentales, que se prevé que este proceso, lejos de detenerse, se profundice. Entonces, los cálculos son que para el 2050, que no es tanto lo que falta, tendríamos una de cada 5 personas mayor de 65 años. En el caso de Argentina, Argentina tiene un proceso de envejecimiento poblacional que arranca en la década del 20 en algunas áreas del país y que se consolida, se estabiliza en la década del 70. Nosotros hoy estamos en un proceso de envejecimiento instalado, digamos, ¿no? Eh, y bueno, y también hay como en América Latina hay una disminución de la tasa de la natalidad y un aumento en la expectativa de vida. Todo esto creo que ustedes ya lo han escuchado, no creo que sea novedoso, pero bueno, está bueno que podamos entre todos y todas repasarlo un poco para tenerlo fresco, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando actualmente, ¿no? En este momento de la historia,
la expectativa de vida ha aumentado de manera significativa para nuestras poblaciones latinoamericanas y del Caribe. Entonces, cuando llegamos a la edad del retiro, de la jubilación, tenemos, en teoría, ¿no? Por delante más de 20 años de vida con posibilidades de desarrollo plena. Entonces, pensar en la vejez como un momento de decrepitud no es real para las personas en general. Tienen mucho tiempo por delante para seguir desplegando, para seguir creciendo, para seguir desarrollando, para cuidar, para compartir, para transmitir experiencias. Entonces, poder revertir esa mirada negativa que muchas veces hay sobre esta etapa de la vida es muy importante, y es muy importante que los agentes del sector público también incorporen esta dimensión en las formas de entender la gestión de lo público, ¿no? Bueno, como ustedes bien sabrán, por ahora hay una sobrevida de 3,2 años de las mujeres respecto de los hombres. Eso tiene varios desafíos y varias cuestiones para trabajar. En un ratito vamos a trabajarla. Bien, entonces tenemos más de 5 millones de personas que se definen cronológicamente como personas mayores en la Argentina. Y se calcula que ese número treparía a los 13 millones para el 2050. Bueno, esto requiere reflexión, políticas públicas y transformaciones en la forma de llevar adelante los procesos de administración. No sé, Dani, si vos querés agregar algo. No, sí, pensaba, bueno, vamos a retomarlo seguramente en la próxima clase, pero pensaba en esto que vos decías porque es impactante ver esto de que una persona por ahí se retira laboralmente a los 60 y tiene, digamos, una expectativa de vivir 20, 25 años más, ¿no? Y cómo a veces socialmente parecería que uno se jubiló y se acabaron los proyectos, se acabó, digamos, la capacidad de aprendizaje, ¿no? Y cómo es importante poder trabajar en el revertir esta imagen negativa de la vejez, ¿no? Del envejecimiento, ¿no? Sí, Así sí, que, hay mucho por trabajar en ese cambio de paradigma, tal cual sí, sí, sí. vos lo estás marcando. Sí. Nosotros ahora trajimos alguna información, digamos, para compartir con ustedes y ver qué pasa con la Argentina. Y como tenemos estudiantes de todo el territorio, los vamos a invitar a que compartan en el foro sus impresiones desde esos lugares tan hermosos en los que viven y trabajan, ¿no? Así que ver un poquito, acá tienen ustedes un mapa en el que podemos ver en cada departamento de cada provincia del país, y en un recorte pueden ver el área metropolitana de Buenos Aires, que sería la ciudad de Buenos Aires y los municipios que coronan, digamos, la ciudad. En la ciudad también pueden ver la división por comunas. Lo más oscuro es donde hay mayor concentración de personas mayores de 65 o más años en relación a los menores de 15 años, ¿sí? Esto se llama índice de envejecimiento. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo no es igual todo el territorio y cómo en las grandes ciudades este proceso de envejecimiento es más presente que en otras localidades o en otros espacios del territorio. De manera que cada uno tiene que un poco mirar cómo es la realidad donde le está tocando trabajar y en qué medida este proceso de envejecimiento está presente en esa región, ¿no? Porque hay que pensar en esos lugares estrategias diferentes. Esta información es del censo 2010. Como ustedes saben, bueno, por la pandemia todavía no se pudo realizar el censo 2020, así que los datos son estos, pero sí hay proyecciones.
Acá les ponemos un poquito más grande para que puedan ver el área metropolitana de Buenos Aires, porque el área metropolitana de Buenos Aires concentra un porcentaje, el porcentaje más alto de población envejecida, de población de adultos mayores, en relación al resto del país. Entonces, y si ustedes se fijan, el área metropolitana tampoco es homogénea. Eso me parece que es interesante que lo destaquemos, ¿no? De no hacer afirmaciones generales. Y fíjense que en un espacio como es la ciudad de Buenos Aires, al interior tampoco toda la ciudad tiene la misma proporción de adultos mayores. Fíjense que en las comunas del norte, que también son comunas y en el norte del conurbano, es donde se asienta mayor proporción de personas mayores de 65 en relación a los menores a los de 15 o menos. Y lo mismo si miráramos los municipios del Gran Buenos Aires. Inclusive si miráramos al interior de cada municipio también podríamos ver diferencias, ¿no? Pero bueno, en este mapa no están presentes esas diferencias. Pero fíjense cómo pensar las políticas y pensar la gestión de lo público para este sector de la población no es todo igual, ¿no? Tiene características diferentes en cada lugar de nuestro territorio. Y acá fíjense, ahí se ve bien. Esta es una información que surge de la encuesta de calidad de vida de personas mayores que hizo INDEC en 2012. Esto es una encuesta a diferencia del censo del 2010. El censo, acuérdense que es sobre toda la población y las encuestas son sobre un sector definido por un muestreo. Y ahí lo que nos presenta el informe de esta encuesta es en naranja las áreas que tienen la mayor proporción de población envejecida en relación a las provincias pintadas de verde que tienen una población menos envejecida. Son provincias que tienen menor proporción de adultos mayores de 65 años. O sea que, bueno, esto que viene a reforzar esto que venimos diciendo en torno de esto. Bien, nosotros queríamos proponerles una actividad. Si ustedes entran en este link que les dejamos acá compartido, lo tienen también al final de la presentación, van a encontrar esta posibilidad de hacer mapas por temas. Un poco para que cada uno pueda comprender más específicamente su propio lugar y después en el foro intercambiar esa información y todas aprender de lo que está viendo cada cual en su espacio. Tienen más links al final de la presentación que tienen que ver con el Servicio Geográfico Nacional, tienen distintos hipervínculos donde ustedes van a poder, si tienen ganas, mirar más información que les resulte interesante a ustedes. Pero bueno, básicamente lo que les pedimos es que en esta primera clase ingresen a este link, por lo menos, si quieren a otros también, no nos vamos a molestar para nada, nos vamos a poner muy contentas. Y ahí ustedes pueden elegir qué temática ver en el mapa, si lo quieren ver por provincia o si quieren ver al interior de las provincias cada departamento o partido, según como sea la división geográfica de esa provincia. Después cliquean mapear y ahí les aparece el mapa de la Argentina con las diferentes realidades de cada departamento o partido, ¿no? Si no, también pueden hacerlo por provincia y aparece cada jurisdicción, digamos, con sus características. Así que bueno, la idea es esa, es que le dediquen un tiempo a este ejercicio y bueno, que encuentren esa información para después enriquecernos en el intercambio, en el foro. Bien, no sé cómo venimos de tiempo, seguimos, ¿no? Vamos muy bien, sí, sí, sí. Regio. Acá lo que vemos es
en la población activa en relación con los mayores de 65. Entonces, lo que nos muestra este mapa es cómo cada 100 personas en condiciones de insertarse en el mercado de trabajo, que son los mayores de 18 años hasta 60 o 65, ¿cuántas personas de 65 años habría? Entonces ahí también fíjense cómo los colores más oscuros son los que hablan de mayor proporción de personas mayores en relación a las que están trabajando, y en algunas regiones del país que están más claritas, esta proporción es menor, ¿sí? Y tienen también un recorte con el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, bueno, cuando uno piensa en la inserción laboral, cuando uno piensa en las políticas de retiro, del empleo formal y demás, fíjense qué diversidad de realidades que tenemos en el territorio, así que, bueno, nos parecía interesante que miraran también esto después cuando, no sé si ya lo hicieron el ejercicio o lo van a hacer ahora, que indaguen sobre esto, ¿no? Sobre qué pasa con los demás temas. Bueno, a mí me da mucha curiosidad saber. Bueno, para conocer un poquito más de la demografía de esta etapa de la vida, ¿no? ¿Qué pasa en Argentina con este grupo de población? Vamos a ver ahora una serie de gráficos que representan información que se relevó en la encuesta de calidad de vida de adultos mayores del año 12, del 2012. Fíjense, por ejemplo, que si miramos cómo fue el acceso a la educación, o sea, cuál fue el máximo nivel educativo que alcanzaron esas personas mayores de 60, vamos a encontrar un porcentaje que no participa de la instrucción, que no tuvo la oportunidad de acceder a la educación formal, y vamos a ver también cómo la mayor proporción está en primaria incompleta, ¿no? Entonces, esto habla de cómo fue el desarrollo también de las oportunidades educativas a lo largo de la historia de la Argentina en estas personas que atravesaron estos años y hoy bueno, en el 2012 tenían más de 60 o 65. Entonces, es como ver un poco las fotos hacia atrás, ¿no? Cómo se participó en ese momento de las oportunidades educativas. Bien. Otro tema que aparece en la ENCAVIAM, que tiene mucho que ver con el curso que nosotros estamos realizando en estas 8 clases, de la que esta es la primera, es ver, se les preguntó a estas personas cómo percibían su propia salud, ¿no? ¿Cuál era la autopercepción de la salud? Y entonces, si ustedes se fijan, muy poquitos contestan excelente o muy buena. Hay un porcentaje importante que tiene una autopercepción de su salud entre regular y mala. Entonces, bueno, es interesante esta parte de la encuesta de la ENCAVIAM, que ustedes pueden abrir, nosotros les dejamos en la última filmina de este documento, tienen el link para poder acceder si quieren a seguir mirando esta encuesta. De nosotros sacamos algunos datos nada más para la clase de hoy, pero si alguno tiene interés puede mirarla más a fondo, a ver cómo se preguntó, qué se le preguntó. Tienen muchas preguntas, así que pueden profundizar varios temas. Pero bueno, me parecía interesante de ver este punto de la encuesta, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en los siguientes encuentros, en las siguientes clases. Esta autopercepción de cómo se sienten y de cómo perciben su propia salud habla también de cierto malestar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo dialoga eso con los modelos sociales de vejez, con la normativa, con los derechos de las personas mayores? O sea, todos los temas que vamos a ir desarrollando
Fíjense cuando hablábamos de la dimensión subjetiva de la vejez, ¿no? Esto tiene bastante relación. Sí, perdóname Silvia, Dale, pero dale. también me parece que esta autopercepción por ahí de la salud también tiene vinculación, que eso lo vamos a ver la próxima clase, con esta visión social negativa, ¿no? De la vejez asociada a la incapacidad, a la decrepitud, ¿no? A la inactividad, a la pasividad, ¿no? Donde las propias personas mayores se visualizan así también muchas veces, ¿no? Entonces es muy probable que también tenga cierto impacto en esto, ¿no? De sentir que su salud es regular, es mala, ¿no? Por ahí también puede estar pasando estas cuestiones de las miradas y de las representaciones sociales acerca de la vejez. Ujú. Muy bien. Y acá en Caviam cuenta un poco en qué hogares viven las personas mayores en el 2012, y ahí ustedes pueden ver cómo casi la mitad vive con personas de otras generaciones, o sea que conviven con hijos, nietos o otros familiares tal vez, pero digamos, hay un diálogo intergeneracional ahí por el hecho de convivir en la misma vivienda. Y el resto, que sería el 51 y pico, vive o solo o con otro adulto mayor. Así que fíjense, esta cuestión también es importante tenerla en cuenta. Esto es Sí. para el total del país. Habría que ver cómo esto está reflejado en las distintas provincias, en los distintos partidos o departamentos. Seguramente nos vamos a enterar ahora cuando los estudiantes y las estudiantes nos compartan en el foro sus pareceres. Bien, entonces, esta primera semana todos nos vamos a estar presentando en el foro, todos y todas. Nos vamos a estar presentando en el foro de presentación. La idea es que compartamos un poco de quién es cada uno, desde dónde estamos cursando o compartiendo este espacio de capacitación, y después entren en el foro de intercambio, y ahí les pedimos que a partir de esto que estuvimos conversando, a partir de esta búsqueda que ustedes estuvieron haciendo, y si tienen tiempo de leer algo de la bibliografía que está presente en esta unidad, que pensemos cuáles son las demandas sociales que hoy hay sobre el sector público respecto de la población de personas mayores, y cuáles serían los próximos desafíos o las próximas demandas a partir de este proceso de envejecimiento que vimos que está en marcha en toda la región de América Latina y en la Argentina también. Entonces, bueno, un poco sería eso lo que les pedimos para esta semana de trabajo. Navegar en los links que les dejamos, tener como un panorama inicial de cómo es la población de personas mayores en ese espacio donde ustedes viven o trabajan, o las dos cosas, y eso lo vamos a ir viendo en el foro de intercambio a partir de ir identificando cuáles son las demandas o los desafíos, como ustedes lo quieran llamar, vigentes actualmente, y cuáles en relación a los próximos años, ¿no? Hay mucho para buscar, para pensar. No, esta primera clase fue solo una simple presentación para ir entrando en tema, y después vamos a desglosar muchos más temas que son muy importantes y que a todos y a todas nos preocupan y nos convocaron a encontrarnos en este curso. Bárbaro. No sé, Dani, si Sí, vos querés agregar algo. reiterar un poco la invitación a que se animen a participar del foro. Bueno, esta tarea, digamos, que les deja Silvia de entrar al sitio y buscar, bueno, que cada uno en su provincia, en el departamento al que corresponda, pueda
saber en números, bueno, cuántas personas mayores hay, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, acá hay un montón o acá hay pocas, ¿no? Pero así como una a ojo de buen cubero, como quien dice, ¿no? Y entonces, por ahí la importancia de que uno sepa claramente, bueno, de qué porcentaje estamos hablando en el total de la provincia, bueno, en mi municipio, si hay algo, puedo entrar a la página de mi municipio también e indagar, bueno, cuántas personas mayores hay. ¿Sí? Ir, digamos, como entrando a buscar e investigar al respecto. Y, y, y la invitación a que, bueno, que vayan compartiendo esto en el foro, que se animen, que si quieren hacer preguntas, si hay algo que no les quedó claro y lo quieran preguntar, que se animen, que, bueno, ahí vamos a estar, bueno, Silvia, yo y el resto de nuestras compañeras que van a conocer prontito, vamos a estar como para asistirlos, acompañarlos, bueno, vamos a ir haciendo un aprendizaje conjunto también con ustedes y ustedes nos van a ir también enseñando mucho de las realidades de sus provincias. Así que bueno, eh, no sé Silvia si querés. No, agradecerles por escucharnos y ojalá hayan llegado hasta el final de la presentación. Y bueno, y expectantes de ver todo lo que van a buscar de todos los lugares que nos visitan. Buenísimo. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Nos vemos la semana que viene en la próxima, en la clase 2. Gracias a todos y una alegría compartir este espacio. Muchas gracias, Buena Daniela. semana. No, por favor, gracias a vos. Buena Buena semana para semana. todos y todas.